Muy buenos días, sean bienvenidos a la continuación de este curso de desarrollo de software. Vamos a ver nuestro código. En la última parte donde nos habíamos quedado era en la configuración de nuestros banners, que estaba relacionado con nuestra base de datos en nuestra tabla de upgrade. Esta tabla contiene los datos que nosotros vamos a necesitar saber para ver que el usuario habilitó cierta característica del perfil. Por lo que vamos a iniciar la aplicación y voy a proceder a explicar un poco de código que agregué en en este frame. Bien, por lo que vamos a ver primero la funcionalidad de esto y después voy a proceder a explicar este poco de código que realizamos. Bien, iniciamos la aplicación. Vamos a ingresar con el usuario Alex123, clave 123, ingresamos. Estamos dentro de la plataforma. Vamos a irnos a el perfil del usuario para visualizar que no hay ningún banner, no hay ningún banner habilitado. Vamos a ir a la configuración y aquí en esta configuración recordemos que en la sección de privacidad podemos desbloquear el perfil premium. Seleccionándolo, bien, vamos a ver un frame en el cual obviamente podemos seleccionar qué banners queremos habilitar. Esto va a estar relacionado con estos datos de aquí. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo yo quisiera volver a, a agregar una nueva opción? Obviamente anteriormente habíamos hecho una inserción, por lo que me va a volver a insertar un nuevo campo con la identidad repetida y nosotros no queremos eso. Por lo que hice yo un poco de código que va a determinarme si el usuario ya tiene una inserción, en vez de hacer la inserción me haga una actualización. De esa forma vamos a hacerlo muchísimo más beneficioso, bien, para el consumo de nuestra base de datos. Por lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar banners animado y me lo desbloquea. Como vemos aquí me dice que el upgrade ha sido habilitado, se ha actualizado la configuración. Quiere decir que cuando se actualiza me hace el update en mi base de datos. Bien, como vemos aquí me hizo una actualización y me cambió el index de mi banners a 0. Eso quiere decir que me va a habilitar esta opción, banners animado. Vamos a ver si habilito ahora mi add work. Bien, voy a habilitar mi add work, habilito add work, guardo y como vemos me dice upgrade habilitado, se actualizó la configuración de upgrade para esta cuenta, acepto, es una actualización y me visualiza mi add work. Si voy a mi base de datos y reactualizo mi tabla, vemos que me ha actualizado este campo y me ha cambiado el index. Vamos a habilitar las tres, perdón, ambas, guardo y me dice que se ha habilitado, se ha actualizado. Si voy a ver mi perfil, veo que me habilitó mi banners animado y mi AdWords. Bien, porque ya está en mi base de datos, como vemos, el index 2. Bien, la opción 2. Si yo voy a borrar ahora este dato, bien, borro. Cuando yo vuelva a seleccionar un banners, me va a decir inserción o habilitado, no actualizado. Como vemos me dice que se habilitó, bien, porque ahora se hizo una inserción en nuestra base de datos, ya que no hay un campo para actualizar. Por ende me hizo una inserción. Si actualizo mi base de datos me inserta, bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a explicar el código. Lo que teníamos nosotros, bueno, yo realicé una string, hice una string que va a determinar si el usuario tiene ya insertado algo en la base de datos o no. Y todo parte por este método. Este es el método que desencadena toda la metodología que viene a continuación, que son estos otros métodos de actualización y de inserción. Entonces, lo primero que hacemos es, buscamos si el usuario ya tiene una configuración en nuestra base de datos. Para saberlo, vamos a hacer una selección en nuestra base de datos de identidad, ¿bien? En nuestra tabla upgrade específicamente. Y vamos a decirle que donde lo que hay en la identidad, si iguala al nombre de la cuenta de nuestra sesión, ¿bien? Me va a decir que la variable
va a ser insertada. En caso de que no, la variable va a ser limpia. Bien, si la variable es insertada, voy a necesitar que llame a mi método de actualización, porque ya hay una inserción. Bien, este método ya me detectó que mi nombre de cuenta ya se encuentra en mi tabla, en mi base de datos. Si detecta, me va a mandar a que ya se ha encontrado, me va a mandar mi variable insertada. En caso de que no, vamos a hacer que esta variable sea limpia para poder hacer una inserción. Bien, bajando un poco más, aquí vamos a hacer nuestra desconexión y vamos a llamar a este método que también va a desencadenar una condición. Estas son las condiciones de inserción. Este es el método que nos va a decir qué tipo de método vamos a utilizar para poder visualizar nuestra configuración de banners. Como vemos, aquí hay una condición que me dice que si upgrade estado igual a nulo, es decir, que si la variable no tiene ningún contenido dentro de ella, es nula. Eso quiere decir que este método no funcionó por algún problema de conexión o respuesta de nuestros servidores, por lo que me va a mandar un error, bien, notificándole al usuario este problema. Si la variable iguala a insertado, bien, como lo hemos dicho en este anterior método, si iguala a insertado, eso quiere decir que ya hay una inserción en nuestra base de datos, bien, por lo que vamos a necesitar hacer una actualización. Y para ello vamos a llamar a este método que es el del actualizar upgrade, que es este que está acá. En caso de que nos diera esta variable limpio, que igualara al limpio en su contenido, nos va a mandar una inserción. Bien, así es como funciona. Bien, aquí tenemos los métodos de inserción y el método de actualización. Ambos métodos van a depender de la variable. El método de actualización es similar al método de inserción. Tiene el mismo, bueno, tiene la misma condición. Lo único que cambia acá es la estructura de la sintaxis. Bien, vamos a utilizar update. Bien, vamos a decirle que queremos actualizar en upgrade. Queremos actualizar estado, CFG banners y identidad. Bien, que son estos tres campos que están acá en nuestra base de datos. Entonces, bueno, esto ya lo sabemos, obviamente. Vamos a decirle que en su estado sea habilitado, que en CFG banner sea el combo box, el que me defina el index, y la identidad va a igualar al nombre de cuenta, bien, de la sesión, de nuestra clase sesión, el nombre de cuenta que es del usuario. Bien, perfecto. Entonces, una vez que se realice esta actualización, vamos a llamar a nuestro warning que nos va a decir que ya se ha habilitado. En caso de que haya un error, me va a notificar el error. Y en caso de que también haya un error en el servidor, en la respuesta, también me lo va a notificar. Luego va a hacer la condición del index y me va a visualizar el banner que se haya seleccionado en la base de datos. Y así es como funciona. Bien. Ahora bien, necesitaríamos crear acá en nuestra tabla, en nuestra base de datos, en registros, un campo nuevo que va a determinar si el usuario tiene acceso a este banners, bien, a este upgrade, mejor dicho. Si el usuario tiene acceso, vamos a necesitar crear un campo. ¿Por qué razón? Porque cuando el usuario ingresa a la aplicación, cada vez que se loguee y que ingrese a su perfil, va a tener que pasar por una metodología que le va a decirle si el usuario ya tiene habilitado o deshabilitado el upgrade. Recordemos que el upgrade va a ser una opción que se le va a entregar al usuario mediante algún pago, ¿bien? Por lo que vamos a ingresar Alex123, clave 123, ingresamos y al momento de que ingresamos ya en la configuración, en nuestra clase de configuración de cuenta, ya debería determinar si el usuario tiene habilitado el upgrade o no. Y si lo tiene deshabilitado, no debería permitir seleccionar este botón. Bien. En caso de que lo tuviera habilitado, sí lo permitiría. Por lo que vamos a hacer ahora esa parte, que es lo último que nos falta. Para ello vamos a irnos a registros en nuestra tabla, vamos a agregar estructura, vamos a agregar un campo, perdón, vamos a agregar una columna, acá, la vamos a llamar upgrade, bien, upgrade, va a ser de tipo varchar, simplemente va a tener 30 caracteres, vamos a guardarla, vamos a irnos a registros, y aquí tenemos este campo upgrade, como vemos aquí, ya tenemos el campo upgrade,
bien, que es este, en la última parte de nuestra tabla. Este campo upgrade puede ser boolean, ¿ven? Posiblemente sería más provechoso hacerlo boolean. Voy a seleccionar que sea un tipo de dato boolean. Aquí está, boolean. Esto para poder hacer verdadero o falso, ya que vamos a necesitar solo dos opciones. Aquí está, upgrade. Bien, vamos a examinar. Como vemos aquí está en 0. Bien, upgrade. Todos los usuarios tienen deshabilitado el upgrade. Bien, en caso de que el usuario quisiera upgrade, obviamente tendríamos que pasarlo por alguna pasarela de pagos. Y una vez que haga el pago, esto se le habilitaría al usuario que ha depositado o ha hecho el pago del upgrade. Esto se le habilitaría en 1. Y eso permitiría visualizar el botón de desbloquear perfil premium. Bien, por ende vamos a hacer aquí en nuestra clase sesión o en configuración de cuenta también podríamos hacerlo. Me parece que sería más provechoso en sesión, porque es algo que va a ocurrir al inicio de la sesión. Bien, entonces en sesión aquí podemos ver que hay un método que es el que nos carga todos los datos del usuario, ¿bien? Cada vez que se inicia, cada vez que se inicia la plataforma, en nuestro login, vamos a irnos a nuestro login, tenemos el hilo de carga. Este hilo es el que hace el proceso de carga de los datos del usuario, es el hilo de carga. Bien, se encuentra en nuestras clases. Aquí tenemos el hilo de carga, que es el que nos carga todos estos métodos de sesión. Por lo que vamos aquí a necesitar, bueno, crear un nuevo método que va a cargar esta configuración de upgrade. Bien, esta habilitación del upgrade. Entonces, vamos a ver en sesión, vamos aquí a crear un método que se va a llamar public, va a ser public static void. También podría ser private, pero de momento lo vamos a hacer público. Vamos a hacerlo llamado upgrade. Upgrade estado. Simplemente vamos a hacer una consulta en nuestra base de datos y vamos a determinar si el usuario tiene habilitado o deshabilitado esto. Bien. Por lo que voy a copiar esto. Necesito esta selección. Voy a copiar aquí. Bien. Solo necesito la sintaxis. Y le voy a decir aquí en upgrade estado. Bien, en system on brain vamos a decirle verificamos si el usuario tiene habilitado el upgrade. Bien, realizamos la conexión, decimos que esto, claro, nos devuelva nuestra conexión, la obtenga. Y vamos a decirle que seleccione, aquí es importante, en registros, obviamente, seleccione el campo upgrade. Bien, solamente ese campo vamos a necesitar seleccionar, upgrade. ¿Dónde? En registros, en nuestra tabla de registros. Específicamente relacionado con la identidad del usuario en nombre de cuenta. Bien, específicamente tiene que ser el nombre de la cuenta del usuario, porque nos estamos refiriendo a él. Esto lo vamos a borrar, no lo necesitamos. Y en el result set next, esto lo voy a borrar también. También esto. Aquí en el result set next vamos a tener que hacer, bueno, vamos a decirle que si podemos crear una variable también, pero vamos a decirle que si, a ver, em, claro, si lo que hay en este campo upgrade, si lo que hay en ese campo upgrade iguala iguala a falso o a null o a verdadero, recordemos que estamos trabajando, recordemos que este tipo de dato es de tipo boolean en nuestra base de datos, por ende necesitamos trabajar con
boolean. Bueno, equals, vamos a utilizar la igualdad. No, equals, sí, está bien, está bien. Bien, le vamos a decir que si es falso, le vamos a decir que me diga que el usuario no tiene habilitado o no ha comprado el upgrade. Bien, el upgrade. Bien, en caso de que no, le podemos decir que sí. O en caso de que, claro, en caso de que no, si es verdadero, claro, mejor sería true. Exacto. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Ya, entonces, si el upgrade es true, quiere decir que el usuario tiene habilitado, sí tiene habilitado el upgrade. Y en caso de que no, el usuario no tiene habilitado el upgrade. Bien, esta va a ser nuestra condición de upgrade. Bien, perfecto. Para ello entonces vamos a aquí, podemos crear una variable que nos va a definir, bueno, si está o no está habilitado. Esta variable la vamos a hacer pública, va a ser de tipo estática, va a ser de tipo boolean y la vamos a llamar upgrade o upg, ¿sí? Upg puede ser. Sí, vamos a llamarla así, upg. Entonces, la variable upg va a obtener el valor de acá. En caso de que sea verdadero, upg va a igualar a true. Bien. En caso de que sea que no sea verdadero, upg va a igualar a falso. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una selección. Vamos a seleccionar upgrade en nuestra tabla de registros. Vamos a seleccionar este campo, donde lo que hay en identidad va a igualar al nombre de la cuenta. Y si ocurre de que el campo upgrade iguala a verdadero, entonces eso quiere decir que sí tiene habilitado el upgrade y la variable upg va a ser verdadera. En caso de que no, la variable upg va a ser falsa. Por lo tanto, vamos a necesitar ahora llamar a este método. Pero antes de eso, vamos a hacer aquí, bueno, vamos a aquí a habilitarlo o deshabilitarlo. ¿Deshabilitamos o habilitamos? Bueno, esto lo podemos hacer acá mismo, obviamente. Es necesario hacerlo así porque en el futuro puede ser más seguro tener esta variable, podemos trabajar con esta variable. Porque yo podría perfectamente borrar esto y simplemente aquí hacer el proceso de lo que va a hacer, que es ocultar el botón o visualizar el botón. Pero si alguien intentara en el futuro decodificar nuestro código o ofuscar el código, no ofuscarlo, desofuscar el código, intentara hackear esta aplicación, nosotros nos podemos asegurar de esta variable, obviamente. Sería mucho más práctico trabajar en base a una variable, bien, sería un poco más seguro, por lo que podemos hacer más condiciones en el futuro que van a determinar si el usuario tiene habilitado el upgrade o no, en caso de que algún usuario que intentara modificar un poco de código cambiara el upgrade y lo habilitara. Nosotros podríamos hacer una seguridad con esta variable, bien, porque al final esa variable va a depender de nuestra base de datos. La base de datos es la que manda el programa. El programa tiene la metodología, pero se comunica directamente con la base de datos, y la base de datos es la que le dice al programa cómo interactuar. Por ende, por eso vamos a necesitar hacerlo de esa forma, con una variable. Siempre es más seguro trabajar con variables. Ahora, vamos a necesitar decirle que deshabilite el botón, ¿bien? En caso de que el upgrade esté deshabilitado, vamos a decirle que deshabilite este botón. Simplemente nos vamos a ir al home de nuestro perfil, ¿bien? Si no me equivoco está en interfase gráficas, perfil, ¿bien? Vamos a irnos a nuestro panel y aquí, si no me equivoco, no, perdón, no es aquí, es en configuración. Configuración principal, ¿cierto?
Aquí tenemos este botón, bien. Vamos a copiarlo, vamos a propiedades, vamos a ver que sea público para tener acceso a él. Vamos a copiar su nombre de variable, bien. Y vamos a decirle aquí en sesión que si es verdadero, este botón va a ser enable. Va a ser set, bueno, primero tenemos que decirle dónde se encuentra. Se encuentra en software pd, específicamente en configuración principal, bien. Podemos hacerlo set visible falso o set visible true. Bueno, antes del botón también necesitaríamos decirle que se encuentra en el panel específicamente. Ah, no. Bien. Ah, claro, aquí me faltó, si no me equivoco, tech. Parece que está mal escrito. Vamos a ver. Configuración. Claro, me faltó la B. Bien, vamos a decirle que en vez de ser oculto o visible, también los botones en Java, en la swing, bien, tienen una propiedad llamada set enable. Ahí está. Y vamos a decirle que sea verdadero. Bien, copiamos y vamos a también pegarlo acá y le vamos a decir que aquí sea falso en caso de que sea falso, obviamente, que no esté permitido. Bien, perfecto. Vamos a copiar este método de upgrade que ya está listo. Aquí también tenemos que modificar esto. Error de consulta, carga de datos de usuario. No, este es el nombre del método, se va a llamar upgrade estado. Bien, en caso de... esto es importante. Es importante definir los catch con el nombre del método para que cuando nos dé un error sepamos de inmediato qué método está dando problemas. Error de conexión, aquí está. En vez de carga de datos vamos a ponerle upgrade. Bien. Entonces, si no me equivoco, eso sería todo. Bien, vamos a copiar este método. Bien, aquí me está dando un problema. Voy a copiar este método y lo voy a llevar a mi hilo de carga. Bien, que es en mi hilo de sesión. Aquí está. Bien, ahí está mi hilo de carga. Puedo decirle que... Bueno, tengo que decirle dónde se encuentra. Está en sesión. Sesión. Bien, perfecto. Bien, vamos a probar entonces. Vamos a probar la aplicación. Ingresamos con Alex123, clave 123. Me dice que el usuario no tiene habilitado el upgrade. Bien, perfecto. Voy a habilitarlo cambiando esto por 1, el valor de boolean de 1. Ingreso. Ah, perfecto. Aquí hay un problema. Me dice que no, a pesar de que ya lo puse en 1. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ver, revisemos. Ah, claro. Aquí hay un problema, es que me equivoqué, porque se me olvidó poner el tipo de dato, ya que es boolean, no es una string. Vamos a cambiar esto por boolean, el tipo de datos que estamos usando en nuestra base de datos. Recordemos que es de tipo boolean. Ya al ser de tipo boolean vamos a utilizar la propiedad de igualdad. Bien, ahí sí. Perfecto. rs get boolean upgrade. Perfecto, ahora sí. Entonces, como vemos aquí, nuestra tabla de registros
el usuario Alex tiene habilitado el upgrade. Si se fijan, el usuario aquí tiene habilitado el 1. Por lo que cuando yo ingrese a la aplicación ahora, me debería decir que si tengo habilitado el upgrade. Bien, vamos a ver si funciona. Ingreso 1, 2, 3. Ingreso en la carga y como vemos aquí me dice el usuario sí tiene habilitado el upgrade. Eso quiere decir que me va a permitir seleccionar este botón, como vemos. Vamos a ver qué pasa si tiene deshabilitado el upgrade. Bien, vamos a cambiar esto por 0, le pongo 0. Ya está deshabilitado el upgrade, bien, está deshabilitado. Ingreso a la aplicación. Ingreso con Alex 123, clave 123. Voy a la configuración. Y como vemos aquí me dice que ya no está habilitado. Bien, me dice no está habilitado el upgrade, obviamente porque yo cambié esto a 0. Entonces, cuando yo vaya a la configuración de privacidad, como vemos, trato de seleccionar el botón y no me deja. Obviamente aquí podríamos con el diseño decirle que estos, bueno, podríamos hacer que esto ya no sea de un color blanco para que dé la impresión de que está este botón obsoleto. También podríamos hacer algo muy sencillo que es visualizar por encima, bien, por encima de esto un nuevo label, bien, de esta forma. Vamos a poner aquí un label, bien, este label no nos va a permitir seleccionar. Ahí está, ese label tiene que ser del mismo tamaño para que no hayan problemas. Vamos a propiedades, borramos su texto, vamos a ponerle un contenido de color opaco, vamos a darle aquí un color plomo, como que no se puede, vamos a ver, puede ser así. Me parece que un poco más, ahí. Algo así puede ser, para que como que dé la impresión de que el botón no está habilitado, ¿bien? Para que le dé la impresión al usuario de que este botón no está habilitado. Esa sería la idea. Bueno, este label entonces tendría que obviamente estar por encima de este botón. Recordemos que nosotros aquí tenemos un evento de entrada y de salida para el tema del botón. Bien, por lo que voy a subir esto acá, por encima. Entonces, bien, podemos aquí escribir mmm, upgrade deshabilitado. Bien, upgrade o deshabilitado. Bien, upgrade deshabilitado, deshabilitado, habilitado con H, habilitado, upgrade deshabilitado. Vamos a decirle que esté en el centro, bien. Vamos a darle un tamaño superior, de un Arial también. 13 o 14. Vamos a darle un color. Ahí está. Bien. Esta etiqueta va a llamarse, bueno, deshabilitado. Bien. Vamos a propiedades de la etiqueta. Vamos a darle público estático. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa si inicio esto. Bueno, aquí no sé por qué lo puse. Bueno. Claro, esto tiene que estar por encima para que no me deje seleccionarlo. Pero como vemos, fíjense que cuando yo paso el cursor por encima, ya no me permite visualizar de esta forma los botones. Este botón ya está estático. Vamos a ver qué pasa si iniciar la aplicación. Bien. Alex 1, 2, 3. Pero también vamos a tener que decirle que ese label se oculte. Bien. En nuestra configuración de cuenta. Sesión. Aquí. Bien.
Entonces, si está habilitado, vamos a decirle que se visualice o se oculte ese botón. Aquí está nuestro label, vamos a copiar su nombre de variable, control C. Set visible, lo vamos a hacer eh, true, lo vamos a hacer verdadero. Y acá lo vamos a hacer falso. Bien. Bien, vamos a probar la aplicación. Ingresamos Alex 123 123, ingresamos. Me va a decir que está deshabilitado, por lo que no me debería dejar seleccionar. Ingreso a mi configuración. Bien. Voy a mi perfil, como vemos no tengo ningún banner habilitado. Como vemos aquí el botón ya se ve deshabilitado y yo estoy seleccionando, bien, y no me deja, visualizar mi configuración. Pero ¿qué pasaría si yo, cuando ingresara o hiciera algún pago de upgrade en una pasarela de pago, si ustedes, por ejemplo, estén realizando un proyecto de pago, bien, en el cual el usuario tenga que pagar alguna suscripción o algo premium o algún upgrade, obviamente luego de hacer ese pago, este dato tendría que cambiar a 1 para que se habilitara este botón de upgrade, bien, por lo que lo vamos a hacer ahora, bien, esto es simplemente para hacer una demostración, una pequeña prueba. Voy a cambiar el 0 por 1, continuar, bien, ahí está en 1. Entonces cuando el usuario ingrese y se loguee en la aplicación, obviamente, o haga el pago, ya debería visualizarme ese botón, bien, ya me lo debería visualizar. Como vemos aquí me lo visualiza, bien, ya puedo acceder al botón y me deja obviamente seleccionar mis banners. Voy a ir a mi perfil, bien, y supongamos que yo quiero visualizar ambos banners. Selecciono ambas, guardo y ahí está. Bien, eso sería lo que habría que hacer, ya está configurado la opción de banners. Esta opción de configuración puede ser, bueno, puede ser editada de muchas formas, no solamente con banners, puede ser editada, por ejemplo, con características de perfil, bien, con contenido multimedia también puede ser, incluso. Nosotros podemos ir habilitando características al usuario, dependiendo de la complejidad de nuestra aplicación, pero así es como básicamente tendría que comportarse. Y bueno, sin nada más que decir, ya no me queda mucho tiempo, así que nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien. Adiós.